Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes a las 6:45 de la mañana por Olímpica Estéreo 89.5 FM. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Este es un mensaje de la EPSI Anas Wayuu. Si tienes tos, fatiga y debilidad, dificultad para respirar, molestia general, fiebre mayor a 37.5 grados, secreciones nasales, comuníquese inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkat semana EPSI Anas Wayuu. Molikepono, que terepan, matsa en repain y sari puchique asana rapain ay repi iruku spushwaya ota yaretere mai oushua pau sasawa hole suria 37.5 grados shunu y repia pena hamata maru surupna cachueras purhat covid shia 317-639-6197 kiakana ota wayakana ay mahirashi waya suria te areya hawa covid munaka. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del Dr. Gustavo Aroca, director de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, una asociación académica dedicada a promover la evolución y el desarrollo de la nefrología en Colombia. Es el líder del grupo de investigación de la Universidad Simón Bolívar, Clínica de la Costa. Desde 1990 ostenta el título de director científico de la Clínica de la Costa, el mayor centro de investigación en nefrología del norte de Colombia. Con él hablaremos de la importancia de seguir fortaleciendo la educación y conciencia sobre los cuidados del riñón, poniendo la vida de las personas con enfermedad renal en el corazón. El Día Mundial del Riñón 2021 será celebrado el jueves 11 de marzo. Guatamar, como es pushway, es marei wahman. So kaikate ani wamas pulayoto. Juanetocto Canulis Gustavo Aroca, Shkist, Asociación Colombiana de Nefrología o Hipertensión Arterial Monacat, Juan Asociación Equirajes, So, Conatayuri, Katsanay H, Sulut Universidad Cat Simón Bolívar, o Tamsia Sulut Clínica de la Costa, Chayahuarranquia, Juan Macasat, Tejacat, Apurero, Numa Niakai, Ashain, Guayanuma, Sopona, Sanasia, Tequira Hawakat Sopna, Aima Hawa, Teachukat, R, Nante, Nain Senainte, Nairakat, Namoina, Ayuishikana, Teek, Tekai, Apana Carholos Pura, Skaria, Teachukat Natuma, Shiakai, 11, jueves, Nakari Chikashika y marzo, Sohuyakat 2021. Yate, Akasnat Karachika, Ashan Kachik, Sokakat. ¿Por qué el Comité Directivo del Día Mundial del Riñón declaró el 2020 como el año de salud renal para todos, en todas partes, viviendo bien con enfermedad renal? Te paras a Tiarasaki Rajo no mucho toc que no sé ya. Hamos a tener que te Iskaria Karachu, Sohuyaca 2021, Makasuya se te achucat, Suru más pushwaya, o tamsita puch, Talata ay, Semainro, Ayuri, Achu, Maca. Días, saludo muy cordial a todos los oyentes de la EPSI Anas Wayuu, su emisora, y a todos los oyentes de la región Caribe colombiana. ¿Por qué se celebra y el Comité Directivo celebra el Día Mundial del Riñón, declarado en el año 2021 como el año de salud renal para todos y en todas partes, viviendo con enfermedad renal? Cada segundo jueves del mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón y esta celebración la organiza la Sociedad Internacional de Nefrología y todas las asociaciones de nefrología del mundo. La Asociación Colombiana de Nefrología lo hace desde el año 2006 y esta fecha memorable se creó con el fin de crear una campaña pertinente para hacer un llamado a la población para prevenir la enfermedad renal. El objetivo de este Día Mundial del Riñón y el lema de este año es salud renal para todos en todos lados. Y el objetivo primordial es informar y educar a las personas acerca de las enfermedades renales
que presentan un alto crecimiento en Colombia. Esta campaña, que la venimos llevando a cabo sobre todo con las etnias Wayuu, arroja los siguientes resultados y va dirigida a las comunidades con una encuesta de riesgo de enfermedad renal, la realización de exámenes de orina y exámenes de creatinina sin ningún costo. La importancia de esta campaña es resaltar, de acuerdo a las cifras oficiales, que 1 de cada 10 personas padece enfermedad renal crónica. Es decir, son casi 850 millones de habitantes en el mundo que presentan enfermedad renal. El riñón es un órgano vital y su función primordial es purificar la sangre y balancear las sustancias químicas del cuerpo y elimina las toxinas. De tal manera que el riñón y sus nefronas, que son las estructuras, filtran los desechos y los convierten en orina y nos permiten mantener una vida saludable. Guatamar, namina pushwaya, na apashikana, saukaikate, surupnate, awalakahet kapuch, otanamo ina win pehe urikano wayu, kahamoi hamus sene penaka hote kai, skari kate acho enkat, shian hatan, so hohuya kate 2021, maka wane huya, spura ai mahawa, surya ayurin ta chokat. Spura wayu pushwa surup na makat pushwa senain taratain hanain na ayu shikana anayu kan achoy sputku eia hawa otaya suru mumma en Colombia etria ain en so huyaka 2006 te ain spura nai mahai rai hanai na wayu kana surya ayuri na cho senuria natuma spura hote huyakat ain hatkat Shia ana namo ina wayu kana na pushwaya otasuru makat pushwaya maka nanaina wayu kana yasuru woman spura nekira hanai sukuhanai namoi so pona hamoi ayukat achukat sau waimai wayu ayukat stoma yasuru woman tu wachukat hei hasmai semoin te weirukukat skashian asatan washa ota suanaha walin te sutsankar washa ota te saanasiakat watapa ota shia ayut katekasa mohuskat wale ruhe skawashaka washir mushihe sekatan o waya stoma skashian asatan te washakat. Este es un mensaje de la EPSI a Naswayu. Si tuviste contacto con alguien que es positivo para COVID, comunícate inmediatamente a nuestra línea COVID 317-639-6197. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkate semana hate EPSI kat a Naswayu. Morika puteha al estado senai. Numaha chimpia wanuwayu. Eka y kananin te areya wakat. Ena hamata en hajahia. Mal. Suru kachue respura hat COVID. Shia 317-639-6197. Hiakan, Otawayakana, ay mahirashi wayasuria, tareya hawa COVID munaka. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para recordar a las comunidades sobre el cuidado del riñón? Principalmente los pacientes que dependen de la diálisis y los trasplantados. Wani asaki rakar namoy hotok totet. Harat squat paka ay mahawa nai rahat kana wayu kana surya ayuri hay nachoy o tamsia pochi asakira namoy na nai mahai hanai na wayu ayuy kana achoy na ay hit kana diálisis o tanawanahan kana achoy hamun tana kwat. Dentro de las principales recomendaciones para prevenir el desarrollo de las enfermedades del riñón están principalmente disminuir el alto consumo del azúcar, es decir, evitar todos los alimentos ricos en azúcar y, por ejemplo, acompañar las comidas con agua y no con jugos ni gaseosas. También tratar de mantener una dieta baja en sal, evitando alimentos procesados. Tener una buena ingesta de líquidos, y esto se logra tomando 2,5 litros de agua al día, y ojalá agua, sobre todo pues en nuestras poblaciones de La Guajira, en donde estamos expuestos a altas temperaturas y no se consume de manera adecuada agua.
En muchas ocasiones las personas se hidratan con bebidas azucaradas y esto es muy dañino para el riñón. Lo tercero es tratar de no consumir medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, que hacen mucho daño al riñón. La segunda recomendación es que las enfermedades renales no presentan síntomas y por lo regular cuando ya se acude al especialista al riñón, es decir, al nefrólogo, las personas llegan tarde. Entonces, ¿qué aconsejamos nosotros desde la Asociación Colombiana de Nefrología? Hacernos exámenes preventivos. Dentro de estos exámenes preventivos está la realización del examen de la orina o del examen de la creatinina. Recuerde, hay medidas preventivas para cuidar el riñón. Llevar una dieta balanceada también con alto consumo de frutas y verduras y con esto podemos prevenir la enfermedad renal y un adecuado control de la presión arterial. Spura haim hai hatin hochoin, te parahat kat kasa, hai rahatan shia noholoin hatin, hosoin posias wanepia, shia hosa, woin mure wai wanepia, sema hikoin, noho hosoin, kasios mohus maintia, otamosia, pari rein hateichi, saakate ikut karatumawa. Otamusia te ekur poter hut katia hikure hikawatwa wa ispure kashika no hikun wanepia asain hana hia pia maritri jeta pname win ispure kaikat pura suhu tahten tekas muhuskar hataru he stuma tu winkat pa akapna hashir skahamoin tu womankat tu ismai hai tu ismai no horishi mai Rostoin, se tu winkat na toma na wayu kanairu. Achiana shi se hia surya, soin hana imposias wanepia, ota emira rush, eka ispura hatin aurora. Te mohus mai, semun te achoinka. Te ayurikat sena acho no hots hayan. Ella tare sia mai, mayen pa wayu stoma. Hei has hase hain rente examen, semun hosha, ota hoshir, pero te han hatin au. Ayu repia ota anare pia ota ayu pochoin ota anare te pochoin katskat en nasmar antena otuanureka suri mayen pashia mayen pa wayu stoma no hots anai wayu stoma octa siros ai nuestra diálisis manaka ota musia no hor wayu apon hatkat choin shir ke pocho it tramuroire octus wayu stoma hei hakaka hai mahai hana wanepia te poch manaka rohomoy ntumachi ari huna kuha kaishia sawata kamata. Este es un mensaje de la EPSI Anas Guayú. ¿Sabes qué hacer en caso de tener síntomas del COVID-19? Ingresa a nuestra página web www.epsianasguayú.com y conoces todo acerca del COVID-19. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Puchkat semana hehat EPSI kat Anas Guayú. Utuha au kasain pain rente medicación teleponain te areas wa COVID-19 manakat. Y quiero los sulu te cachuera web monacat senai www.epsianasguayú.com y allá pirajet pushwaya so kuna tarareya hawakat hiakana otawayakana ay mahirashi waya surya tareya hawa covid monacat. El virus del COVID-19 no se ha ido, sigue entre nosotros. ¿Cuáles son las medidas efectivas para la prevención de la enfermedad renal y su avance para los pacientes renales y sus cuidadores, para que puedan afrontar estos momentos difíciles? Tachirwa hatka asaki rahonumun chitoktoke. Tareya wa COVID-19 munakat no hots ahat. Ayata elia wa akapuna. Harat akuat pain hatka spura ay mahawa namoy nara ayuy kana choy otana ay hit kana diálisis wanepias pura nayawata isa surya no tonto wanurekat. Dentro de las principales recomendaciones que les damos a todas las comunidades y sobre todo a las personas que ya tienen insuficiencia renal crónica, que están en diálisis o que han sido trasplantados para evitar el contagio y medidas de prevención ante la infección de la enfermedad COVID-19, hacemos las siguientes recomendaciones desde la Asociación Colombiana de Nefrología. Lo primero es decirle que los pacientes con insuficiencia renal
en muchas ocasiones que dependen de diálisis no pueden cumplir las cuarentenas y los aislamientos obligatorios. De tal manera que ellos tienen que ir a sus terapias de reemplazo renal 3 veces por semana. Y además de esto, tienen condiciones como es el estado de inmunosupresión o las comorbilidades, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, que son factores de riesgo para contagio de la enfermedad COVID. De tal manera que dentro de las recomendaciones que hace la Asociación Colombiana de Nefrología está, en primer lugar, tratar en lo posible de no utilizar transportes públicos para ir a la sesión de diálisis. En segundo lugar, tratar de mantener medidas dentro de la misma casa, como son evitar las visitas de personas que normalmente estén en la calle y, en segundo lugar, tener todas las medidas de prevención, como son un adecuado lavado de las manos y el uso del tapaboca y los elementos de protección personal son una estrategia clave para evitar que el virus se propague. Anu honne chitok totke namu na wayu kan na pushwa na ayu kan na push ota na ayu kan na chön na una wai kana senai ai ha diálisis kayata wai na chamun cha ya wanepia suryo ta kayuri na ya matsin sa ne iruk ota matsin sa na kuaipa spuratu areya ho COVID-19 monakat no huita pasna ai rat diálisis ka no unu suru us waima warin wayu suru ai mahai hana hi pialo surya kariowa ekai kayatahe wayu huria ayata hana orohon hi hapwanepia otahnani hate cherha ka wanepia otatu waneiro kasa akhna kalhomoy pura hai mahai hana entomoche doctor makai homoy otanamoina ayushi kana aine examen kana muy pura stuhana hate au mar surya mayen hai naya stuma to wanurka RGR hana ekai kanani sunai nohorin shia hayai now na ekai anai kanani tu akatarai hana namoi waya otona mate hana naya sna RGR emonche especialista que es pura himata en chinia suru pitatka otaniketa gente tomonaka nomoi tu Wanachiawa, homo yakan pushwa ito no hairin tumnakar homo, puranai hanai waya, taraten tenguai sa aka wapushis ma wachonis mas pushwa te karwama, pura no harina wa homes por tu wanuro ka haira pashawane piso kuaru hotoma. Muchas gracias a nuestro invitado, el presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, Dr. Gustavo Aroca, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud.